Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, en este viernes 22. Le pido al Señor Dios bendito que derrame su gracia y su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Le pido al Señor que nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento por este manjar que nos ofrece el día de hoy la palabra de Dios. Y como todos los días pido la bendición de María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, y a San José, para que nos bendigan en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano, el predicador a los hebreos les sigue exponiendo la bendición de contar ahora con el Señor Jesús como nuevo sacerdote, sumo sacerdote. ¿Por qué lo necesitábamos? Y las promesas del Señor. Y dice en el mismo capítulo 8, pero del versículo 6, ahora bien, Él ha recibido un ministerio superior, ya que es mediador de una alianza mejor, fundada sobre promesas mejores. Porque si la primera alianza hubiera sido irreprochable, no habría necesidad para una segunda alianza. Pero Él pronuncia, hablando de Dios, Él pronuncia un reproche. Y dice, miren, que llega días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos. Dice el Señor, así será la alianza que haré con la casa de Israel en el futuro, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su conciencia, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá que instruir uno a otro, a su prójimo, otro a su hermano, diciendo tienes que conocer al Señor, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán, porque yo perdonaré sus culpas y olvidaré sus pecados. Al decir esto, al decir y pronunciar Dios una nueva, declara vieja la primera. Y lo que envejece y queda anticuado está a punto de desaparecer. Palabra de Dios. El predicador le explica a los hebreos de que ya Dios había hecho una alianza y cita a Jeremías 31, en donde Dios dijo que como los padres le habían fallado, el primer pueblo, iba a ser una alianza con un pueblo nuevo, un nuevo Israel. Y ahí entramos toda la humanidad. Y habla del... Jesús no podía, por legalismo judío, no podía ser sacerdote, porque no venía de la tribu de Leví. Pero obtuvo ese sacerdocio el Señor Jesús, un nuevo sacerdocio por una nueva alianza. Por eso les trae esta explicación. Y es más, les habló y les dijo que Jesús inauguró y ratificó, no con sangre ajena de animal o de un macho cabrío, sino con su propia sangre, lo cual hace valedera y verdadera la nueva alianza. Ahí inicia la nueva alianza. La nueva alianza entonces es el cumplimiento de aquella promesa gratuita de Dios que hizo a toda la gente, hacerse un pueblo nuevo. Los preceptos divinos, por supuesto, son inalterables. Y eso lo admitimos, lo entendemos nosotros. No es que Dios cambia. La promesa de Dios de tener y hacerse un pueblo no cambia su promesa inicial de haberla hecho a un solo pueblo. Fue ese único pueblo el que le falló a su alianza. Por eso es que el Señor decide hacer una alianza nueva.
Y en esa alianza nueva es donde entramos nosotros. Y miren la gran bendición. Dice, ellos me conocerán. Primero, grabaré mi ley en su conciencia y la escribiré en mi corazón. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Pero cuál Espíritu Santo? El que descendió en Pentecostés, el que salió del costado de Cristo Jesús, agua y sangre. Ahí empieza la nueva alianza en el sacrificio. Por eso que le decía el predicador, la pagó, la compró el Señor con su sangre. Y entonces solamente el Espíritu Santo puede escribir en mi mente, en mi conciencia y en mi corazón la nueva ley del Señor. Y dice algo más, dice, ya no, cada uno no tendrá que instruirse, cada uno tendrá su palabra, porque tenemos la palabra bendita de Dios y el magisterio de la iglesia que nos instruye. Y a nosotros instruidos por el Espíritu de Dios, pero por una condición. Dice, porque yo perdonaré sus culpas y olvidaré sus pecados. Y eso lo hizo la sangre de Cristo Jesús. Y viene aquí ahora una operación más importante. Dice, un principio interno transformante del hombre, el principio de la presencia operante de Dios en el corazón humano. Es un principio interno transformante del hombre. El principio de la presencia de Dios en el corazón humano. ¿Y cómo lo llama eso la iglesia? La doctrina de la gracia. Y dice más, dice, es el principio que logra la verdadera comunión con Dios. Es el fundamento, está en la voluntad del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios ofrecida al hombre. Y dice aún más, dice, este principio, este fundamento de perdón, de misericordia y de gracia de Dios tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo obtenemos esta gracia, por medio del Señor Jesucristo. Y esta es palabra de Dios. Y mi querido hermano y hermana, por eso es que nosotros debemos de prepararnos, de pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, que perdone nuestros pecados, que se olvide de nuestras culpas, de ir limpios al sacramento de la Eucaristía, para que el principio de gracia operante en el corazón del hombre empiece a transformarnos, y entonces ya con ojos espirituales ya vamos a ver el sacrificio del Señor en el altar. Ya vamos a empezar a nosotros a gustar. Sabe como pan, parece como pan, es un pedacito de pan, pero vamos a entender con la gracia operante de la misericordia de Dios en nuestro corazón, a entender que es el cuerpo y la sangre del mismísimo Dios que se da a nosotros para que tengamos conocimiento de la misericordia de Dios. Eso es el principio. Y mire, nos faltan 2 semanas de la carta a los Hebreos para seguir enriqueciéndonos y conociendo más de estas bendiciones del Señor. Y en el Evangelio, en el capítulo número 13, es la elección de los 12 apóstoles. Dice San Marcos que subió el Señor a la montaña y fue llamando a los que Él quiso, y se fueron con Él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con Él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12. A Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. Palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, el Señor dice San Marcos que subió al monte, subió a la montaña, no sabemos qué montaña, no tiene nombre, subió a lo alto para encontrarse al Señor, como hacían los profetas, como hacían los religiosos del tiempo. Recuérdese,
era una acción de sentirse más cerca de Dios. Y sube el Señor. Y con Él sube, fue llamando a los que Él quiso. Importantísimo, dice. Y se fueron con Él. Fíjese que ninguno se negó, ninguno dijo, lo voy a pensar o te contesto en la tarde. Llamó a los que Él quiso y se fueron con Él. Otra acción que me llama muchísimo, muchísimo la atención es, los llamó para que convivieran con Él. Es decir, dejaran su vida normal, común que llevaban y convivieran con Él para dos cosas. Para predicar con poder y para expulsar al demonio. Para predicar la palabra de Dios que nos da vida, que nos conduce a esa gracia operante que andamos buscando, llenarnos del Espíritu Santo, y para deshacer las obras del mal, como dice San Juan en sus cartas, en sus primera o segunda carta de San Juan. Y resulta también que hace otra acción que me llama la atención, que nos debe llamar la atención el día de hoy. La primera, llama a Pedro y le cambia el nombre para dos razones, y lo hemos entendido y lo hemos platicado. Para que tenga una misión. Y lo llama Pedro o Cefas en griego, que significa piedra, para que fuera la piedra sobre la cual iba a fundar la iglesia. No la piedra angular es el Señor, y eso ya lo sabemos, sino la piedra que es Pedro. Pero también a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, hijos del trueno, Boanerges. Mire, solo con pensar hijos del trueno, yo me imagino que esos cuates, esos, usted no los podía ni ver, porque ya, ¿qué te pasa? ¿Qué? Hijos del trueno. No sé si usted conoce a algún hijo del trueno, o convive con un hijo del trueno, pero mire, hijos del trueno. Pero eso es lo que me llama la atención, convivir con el Señor Jesús, caminar con Él, hablar con Él, compartir con Él. Como San Juan, hijo del trueno, fue convirtiéndose en el discípulo amado. Hasta la fecha, el discípulo a que Dios amó más. El discípulo amado. ¿Por qué? Porque se dejó amar, se dejó transformar, se dejó llenar de Dios, se dio cuenta que Dios lo era todo. Mi querido hermano y hermana, nosotros también el día de hoy, en esta nueva alianza, el Señor nos elige y nos llama por pura misericordia y bondad, no por nada más ni por nada menos. Que nosotros también no veamos nuestros defectos, limitaciones, ni cualidades que no tenemos. Todo ha sido dado por Dios, sino que con un corazón dispuesto le digamos al Señor, aquí estoy, con mi miseria, como bebés, con lo que tengo, con mi carácter, con mi impaciencia, como soy. Pero quiero sentirme y hacerme amado de ti para ser transformado y para ser un instrumento tuyo, Señor. Cuenta conmigo, me voy contigo, me voy detrás de ti, de tu palabra. Que así sea, y se lo deseo a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.